Solo una pregunta quería hacerles. ¿Pudieron descargar los documentos de Moodle? Sí, doctor. Muy bien. Si falta algún documento, me lo hacen saber, por favor, para que yo se los coloque. Si no, pues ahí estamos con ustedes. Vamos a dar inicio a la clase de ahorita que nos toca para el día de hoy, que es comportamiento en sala de operaciones. El comportamiento en sala de operaciones es un tema importante porque es una de las cosas primeras que ustedes llegan a hacer casi desde el primer día en que ustedes llegan a los distintos hospitales. Entonces, deben de saber algunos principios al respecto. Hay un documento también que habla sobre esto y que lo tienen ustedes allá en Moodle para que lo vean. Voy a empezar en ese momentito dejando ya iniciada, grabada la clase de hoy para que ustedes no tengan el problema. Si en todo caso no pudieron, pues en este momento ya está siendo grabada la clase. Vamos a dar inicio entonces y para eso voy a compartir con ustedes una presentación que traigo este día. ¿Me escuchan y ven la presentación, doctores? Sí, doctor. Muy bien. Entonces vamos a dar paso a esta presentación. Es muy importante. El tema de hoy está compuesto de 3 partes: el comportamiento en sala de operaciones, el consentimiento informado, la redacción de la historia clínica y la promoción de donación de órganos. Vamos a ver si nos da tiempo porque eso es realmente bastante largo. Entonces vamos a ir un poquito rapidito para que ustedes podamos ver toda la presentación de hoy. Todo quirófano es el sitio, el lugar designado por los hospitales y que reúne ciertas condiciones de comodidad, condiciones bacteriológicas para poder hacer las operaciones. Dentro de cada quirófano hay cirujanos, hay anestesistas y hay personal propio de enfermería designado a cada uno de los quirófanos. De tal manera que así es como trabajan en los distintos hospitales. Ahora, los turnos en que trabajan en los hospitales, generalmente por cuestiones de reglamento y ley, son 8 horas de trabajo. Quiere decir que hay enfermeras y enfermeros y personal que llega desde las 7 de la mañana para las 3 de la tarde y ahí toma otro turno de 7 digamos así, desde las 13 horas o 15 horas hasta las 21 horas y de ahí recibe un grupo de turno que pasa toda la noche trabajando con respectivos turnos. Y esto es un poco diferente en los cirujanos y un poco diferente en los anestesiólogos. Todo quirófano debe de estar equipado con una mesa de operaciones o lo que le han llamado también algunos camillas de operaciones. Y les dicen camillas porque en realidad es una camilla que tiene movilidad para distintos sitios del cuerpo. Es decir, se puede poner en una posición sentada, acostada, de lado, boca abajo al paciente. De tal manera que entonces esas condiciones las tiene que llenar un quirófano, tiene que tener una camilla especial que puede ser llamada camilla de sala de operaciones o puede ser llamada mesa de sala de operaciones.
Todo el personal de los quirófanos debe saber el manejo de la técnica estéril. Es decir, el personal básico con que cuenta cada quirófano es una enfermera circulante y una enfermera de tipo instrumental. Son las dos básicas que manejan el arreglo, la organización del mobiliario, la limpieza después de una cirugía, la preparación del quirófano antes de la cirugía. Eso lo maneja este tipo de personal y ellos deben de comprender que en un momento dado de la operación se va a convertir una de ellas en personal estéril y otra de ellas se va a convertir en un personal no estéril. El anestesiólogo es el que vigila dentro de los quirófanos que las enfermeras cumplan las reglas de estar estériles cuando así les tienen que hacer. Y tienen que también vigilar que otro personal auxiliar que pueda llegar, por ejemplo, los hemodinamistas, que se les llama así al personal que maneja máquinas especiales para cirugía cardiovascular, o cuando llegan los observadores, como los estudiantes externos de medicina o cirugía, los técnicos de rayos que llegan, todos se sitúen en lugares donde no van a ser contaminantes y no toquen ningún equipo que está previsto dentro del área estéril. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que dentro de los mismos quirófanos hay un área que es estéril, propiamente dicha, y un área que no es estéril. Obviamente, entonces, el anestesiólogo, que es el que está controlando además, digamos así, los parámetros fisiológicos del paciente, además de eso, controla a todo el personal. En otras palabras, el anestesiólogo es el que manda en un momento dado dentro de los quirófanos. Es una responsabilidad compartida con el cirujano en jefe que esté ahí en ese momento, que puede ser un residente en un momento dado o puede ser un jefe de servicio o un jefe de departamento si así fuera el asunto. Pero en un momento dado ellos comparten realmente la responsabilidad. Para entrar a los quirófanos es necesario que tengamos todo un atuendo quirúrgico básico y por eso se les pide a ustedes que compren sus trajes verdes para llevar a la sala de operaciones y que sean lo suficientemente adecuados. Es decir, tienen que ser grandes, no tienen que quedar ajustados. Y esto lo digo por las señoritas que les gusta a veces los vestidos, los pantalones, las camisas, las blusas, un poquito ajustados. Aquí no es moda, doctores, aquí es comodidad lo que se busca. Por lo tanto, deben de ser ropa holgada, floja, que tenga su mecanismo para sostener el pantalón adecuadamente, con pitas de preferencia, no tanto el elástico, sino mejor pitas. Que no tengan mangas, tienen que ser mangas cortas o sin mangas totalmente. Tienen que ser lo suficientemente flojos y suficientemente largos para que así se sientan cómodos a la hora. Además de este tipo de ropa, que a ustedes se les pide que por lo menos se compren unos 3 uniformes o 3 atuendos, uno para tener en uso, que dicho sea de paso, es uso diario, que hay que estar cambiando. El otro es para estar lavando y el otro es por cualquier emergencia o dentro de la situación de estar cambiando los trajes. Y esto es muy importante porque ahora que está lloviendo, pues necesitan ustedes estar cambiándose frecuentemente y además de eso tienen que estar lavando ropa y viendo que se seque, ¿verdad? Entonces ustedes tienen que tener realmente unos 3 atuendos que conlleva la filipina de arriba cerrada y el pantalón, que de preferencia debe llevar pitas, doctores, para sujetar la cintura. Se agrega a esto los gorros quirúrgicos
que en la mayoría de veces se les pide que sea de tipo de fibra de vidrio, o sea, esos que son celestes, y se les pide de ese tipo porque son descartables, doctores. Cuando uno suda en los quirófanos, debe tener una gorra de esas, debe de contener el sudor para después descartarse el gorro. El gorro no es para seguir usándolo todo el tiempo. Sin embargo, yo he visto que muchos usan pues gorros de tela, de la misma tela de los atuendos, de las pijamas. Pues está bien, pero entonces tienen que comprar más que uno. Por lo menos con cada traje tienen que estarse cambiando continuamente también. Deben de usar lentes protectores. Y esto sí es importante, doctores, para ustedes, no solo por las cuestiones del COVID, sino por cuestiones de la hepatitis B, por cuestiones del VIH. Ustedes necesitan, obviamente, tener lentes protectores. Los lentes protectores, hay que ser claros, son para uso diario, pero su costo de los que son verdaderamente quirúrgicos es un poquito oneroso. Entonces les he dicho yo, compren de los lentes realmente sencillos que venden hasta en las ferreterías, porque la verdad es que esos traen ciertos, digamos así, aditamentos que pueden ayudarlos a cubrir sus ojos y protegerlos y que no tienen graduación, por supuesto que no tienen graduación, y que les van a servir mucho tiempo y que son lavables, doctores. Estos sí son lavables, por lo tanto ustedes después de un acto operatorio y que ya no van a entrar a un quirófano, pues pueden proceder a lavar sus anteojos con agua y jabón, exclusivamente así. Si los van a usar en el servicio, pues también se puede, es perfectamente bueno. Los cubrebocas o mascarillas se está recomendando para ahora que es el tiempo de COVID, que los estudiantes pudieran tener mascarillas del tipo especial 3M, pero como ya hemos visto que realmente la incidencia ha ido bajando bastante bien del COVID, pues con mascarillas KN95 de base que ustedes utilicen y que encima de ellas coloquen ustedes una mascarilla quirúrgica de esas de color celeste, va a ser suficiente para tener ustedes protección a la hora de participar en un acto operatorio. Por lo tanto, la doble mascarilla es la recomendable todavía para las operaciones en los distintos quirófanos. Así que yo les recomiendo que compren una caja de KN95 y otra caja de mascarillas corrientes quirúrgicas de las de color celeste para que utilicen a diario en los quirófanos. Esta es exclusivamente para los quirófanos. Aparte es la que van a utilizar en las áreas hospitalarias como serían los servicios, rayos X, laboratorio, consulta externa. Esas tendría que ser otra mascarilla. Por eso es que al momento que ustedes colocan una celeste encima de la KN95, esa sería la mascarilla que tendrían ustedes que cambiar y desechar continuamente unas 2 veces al día cuando ustedes tengan que proceder a entrar a un quirófano. De lo contrario, pues una mascarilla KN95 puede protegerlos a ustedes durante el día si ustedes no entraron a sala de operaciones. También es importante que ustedes utilicen los cubrezapatos o zapatillas, les llaman algunos, que son de fibra de vidrio, así como es la mascarilla, como lo es también el gorro, que son de fibra de vidrio, y ustedes podrían utilizar bien estos aditamentos que también son totalmente descartables. Al salir de los quirófanos, ustedes desechan ese material de una vez, doctores, en los botes que para tal efecto se dejan indicados en los distintos quirófanos de los distintos hospitales. Así que esto es importantísimo. Quiero hacer énfasis en que ustedes tienen obligación de proveerse de estos elementos. Ningún hospital les va a dar a ustedes ninguno de estos elementos por cuestiones propiamente designadas de los hospitales,
porque no está así contemplado. Son ustedes los que deben de proveerse de estos elementos. Siempre van a entrar ustedes a hacerse un lavado de manos dentro de los quirófanos, y aunque ustedes no participen, doctores, en actos operatorios, si ustedes van a entrar a ser observadores, también deben de lavarse un poco las manos, porque les va a dar tentación de tocar o jalar o ayudar a colaborar pues dentro de los quirófanos o fuera de ellos, y qué mejor que ustedes tengan sus manos bien lavadas, y para esto se utilizan pues bastante antisépticos de tipo jabón que se utilizan para el lavado de las manos. Ya es un lavado quirúrgico muy específico. Entonces tenemos, por ejemplo, el iodopovidone, que su nombre comercial es isodine o betadine, que con lavarse por 10 minutos las manos, pueden ustedes ver cómo saca de espuma, y el efecto de espuma es el deseado, porque es ahí donde hace el efecto el jabón para la esterilización. Ahorita ustedes, sus manos, sus brazos, no tienen la limpieza adecuada, todavía tienen muchos gérmenes de la casa. Pues ahorita que van ustedes a empezar a lavarse ya más frecuentemente con la práctica médica, ustedes van a transformar la flora bacteriana de la piel, disminuyéndola sustancialmente. Entonces el iodopovidona es un elemento muy adecuado, se utiliza muchísimo en los distintos hospitales, es de apariencia oscura, negra, pero a la hora de aplicárselo uno en las manos tiene un color amarillo intenso. Así que es un jabón muy adecuado para el lavado quirúrgico de las manos. Hay un lavado quirúrgico y hay un lavado clínico. Son dos cosas diferentes. El lavado quirúrgico se emplea cepillo, se emplea un cepillo para lavarse las manos, y en el lavado clínico solamente se emplea el puro jabón con fricción de mano a mano. Entonces ahí está la diferencia. Y para eso también utilizamos otro elemento importante, que es la clorhexidina. La clorhexidina al 4%. Viene preparado como un gluconato, quiere decir que puede ser usado como un jabón que nos limpia muy bien las manos. Entre este y el iodopovidona, pues no hay mucha diferencia en cuanto a la gran efectividad que tienen los dos para las bacterias que ocupan nuestra piel, que viven en nuestra piel, y por lo tanto logran disminuir mucho la flora bacteriana. Jamás se esteriliza la piel con estas sustancias, pero sí se logra la disminución muy sustancial con el uso frecuente de estos dos, como la iodopovidone y la clorhexidina. El hexaclorofeno es un jabón que se utilizó hace algún tiempo, pero que se ha ido olvidando progresivamente debido a que su eficacia es muy baja. Por lo tanto, solo lo traigo aquí como un hallazgo pues, histórico. Luego está el triclosan. El triclosan es un antiséptico débil que se utiliza mucho para el lavado de la piel. Viene contemplado en muchos jabones populares, tipo pastilla, y entonces, por lo mismo que se utiliza en esa forma, ha ido perdiendo mucha utilidad. Entonces, el triclosan pues necesita más tiempo para que haga efecto, y su efectividad también es baja. ¿Cómo se lava uno las manos? Esto es importantísimo, doctores. Todos los lavabos tienen dentro del equipamiento un lugar donde se coloque el cepillo, un dispensador de jabón, y debe tener limpiadores de uñas. Esto es un requisito. Lo primero que se hace es humedecer las manos y los antebrazos, siempre y cuando ya se hayan quitado ustedes los anillos, pulseras y relojes. Las uñas deben de estar
despintadas, doctores. No tienen que tener pintura, no deben de tener esmaltes de ningún tipo. Deben estar bastante recortadas las uñas. No deben de haber uñas largas. Deben primero de proceder ustedes a extraer toda la mugre que puede haber debajo de las uñas. Y después entonces ya proceden ustedes a humedecer los brazos y los antebrazos. Extraen uno de los cepillos al que le depositan ustedes el jabón antiséptico y proceden ustedes entonces a hacer el cepillado de las manos, iniciando con las uñas. De las uñas hacia arriba, doctores, procediendo a poner sus manos siempre en elevación con respecto al codo. Y ya no volviendo a regresar, media vez llegan al codo, ya no regresan ustedes a la uña. El cepillo debe ser lavado, desaguado, cuando pasan ustedes de un brazo o miembro a otro miembro u otro brazo. Después de proceder con las uñas, se procede a lavar entre cada dedo. Se lavan los dedos en el dorso y en la parte de la palma de la mano. Entre cada uno de ellos se procede entonces a lavar. Se procede a cepillarse el brazo hasta 4 centímetros por arriba del codo. Por eso es que los trajes o pijamas o atuendos de sala de operaciones tienen que tener mangas cortas, porque el lavado llega hasta ahí, doctores, hasta los codos. Ustedes las manos, los dedos, los hacen con un movimiento longitudinal. Los antebrazos con un movimiento longitudinal. Los codos con un movimiento transversal, para así penetrar dentro de los pliegues y dejarlos limpios. Como ven en la figura, esta persona se está lavando las manos y deja el jabón y la espuma amarilla en sus brazos sin pena. No necesariamente tiene que eliminarse con agua. Se puede dejar la espuma. Se desagua el cepillo y se reinicia de nuevo el proceso de limpieza como que estuviera haciendo la primera vez. De tal manera que entonces son por lo menos 2 veces que se hace este término de limpieza, cepillado, empezando desde las uñas de cada uno de los dedos, sin olvidarse del dedo pulgar, porque el dedo pulgar es uno de los que más se olvida. Hay que ponerle mucha atención y por eso hay que estar observando uno sus manos, observando uno sus dedos para que ustedes lleven el récord. No estar platicando ni contando chistes, ni discutiendo cosas que no competen, porque ahí pierden la concentración ustedes de lo que están haciendo. Entonces tienen que poner atención en cada movimiento que están haciendo y luego proceden ustedes al desagüe o enjuague. Se procede con la mano derecha y el brazo derecho tallado junto con el cepillo. Es decir, ustedes empiezan a desaguar desde las uñas, dejando que el chorro de agua les caiga desde las uñas, elevando su mano y antebrazo hacia la parte superior y dejando que el agua jabonosa que están eliminando les corra por el codo. Nunca deben de dejar que el agua jabonosa les escurra por las manos. De las manos pasa el agua jabonosa, de los dedos de las manos pasa el agua
hacia la palma y de la palma de la mano pase hacia el antebrazo y del antebrazo hacia el codo. Ese debe ser el recorrido que haga el agua que ustedes se depositan en la punta de los dedos. En ese momento cambian ustedes de mano y proceden a hacer todo el lavado y cepillado de la mano contraria. Cuando ya se han hecho los dos brazos, entonces empiezan de nuevo con el cepillo y nuevamente le aplican un poco de jabón. Y ya vieron ustedes entonces que la aplicación del jabón es solamente 2 veces, al inicio de la primera pasada y al inicio de la segunda pasada. No es necesario estarse aplique y aplique y aplique jabón, porque eso lo único que va a hacer es lastimarles la piel a ustedes. Cuando ya terminaron y ya ha pasado agua en sus 2 antebrazos, antebrazos, y les ha escurrido el agua en los codos, ustedes dejan caer el cepillo. Y de ahí ya pueden ustedes terminar de dejar agua, tratando de mantener la mano más elevada que el codo. Nunca bajar las manos. Nunca bajar las manos, porque eso hace que el agua del codo retroceda hacia las manos y les contamine nuevamente sus manos. Cuando ustedes ya tienen este proceso de lavado, van a pasar ustedes al secado de manos. El secado de manos es muy importante. Todo paquete de ropa que está situado en un quirófano tiene una toalla que antecede a la bata estéril. Las toallas que están dentro del paquete de ropa están estériles y vienen organizadas así en esta forma. Viene toalla, bata, toalla, bata, para cada uno de los participantes. Sin embargo, para la primera, cuando se abre el paquete, la primera toalla y la primera bata es para la instrumentista, no es para el externo, no es para el cirujano, es para el instrumentista. La instrumentista se viste, se seca, se lava, se viste y después ella procede a vestir la mesa de mayo, procede a vestir otros equipos que ella requiere. Jamás la instrumentista los va a vestir a ustedes. La instrumentista solo va a colaborar en algunas situaciones de cuando, digamos, es una cirugía muy grande, pero no esperen que un instrumentista los vista. Quien tiene que vestirlos y aprenderse a vestir son ustedes mismos y la enfermera circulante. Ellas se van a encargar entonces de vestirlos adecuadamente. Ustedes van a tomar la bata, se la van a iniciar y ellos terminan corriéndole la bata a posición normal y sujetándole, haciéndoles un pequeño nudo para que ustedes queden bien vestidos. Entonces, cada toalla en cada paquete viene perfectamente doblada porque las toallas se ha dispuesto que cada toalla dentro de cada paquete sea cuadrada. No puede ser una toalla, digamos así, rectangular. Tiene que ser cuadrada. Entonces, imaginariamente, ustedes deben de dividir en 4 una toalla de este tipo. Y trae un doblez que identifica que esa es toalla. En algunos hospitales han sustituido las toallas por compresas. Es una técnica aceptada por hospital pobre, pero no es lo mejor. La verdad es que la toalla debería ser una toalla como tal y descartable totalmente, lo cual no es posible en los hospitales nacionales. Ahí se reutiliza de nuevo las toallas, porque la toalla en realidad no se mancha más que de agua jabonosa y no sufre mayor contaminación, pero debe de digamos,
de ser descartada del paquete porque ya fue tocada la piel de ustedes. De tal manera que entonces se divide en 4. Una de esas 4 partes va a hacer contacto con la palma de su mano y va a estar ahí todo el tiempo. Y esta la va a conducir a la otra palma de la mano para secarse ustedes directamente las manos. Como si utilizaron 2 de las 4 partes, quedan 2 más, y cada una de estas que sobran van a secar individualmente los antebrazos hasta llegar al codo. Sin embargo, debe de tenerse cuidado de que la que se usó en el lado izquierdo no toque la del lado derecho, sino que sea totalmente diferente. ¿Cómo van a entenderme esto? Cuando vean el dibujo que está aquí. Por ejemplo, en la posición A está tomando la toalla. En la posición B está dividiendo y está separando y secándose ambas palmas de la mano. En la posición C está ella agarrando la posición y secando con la tercera porción de la toalla. En la posición 4 o D, ella está tomando la otra posición para secarse el antebrazo en esto. Y ustedes ven aquí las maniobras cuando está terminando de secarse completamente ambos codos. Cuando se termina de secarse ambos codos, ustedes pueden dejar la toalla en un sitio designado en cada uno de los quirófanos. No se tira, doctores, como hacen algunos, que lo tiran al suelo. No, eso no es tener consideración con las personas que hacen la limpieza. No, hay un sitio y generalmente hay un depósito de ropa. Y en ese depósito de ropa se coloca, se deja caer, porque así es como se actúa. Se deja caer esa toalla y entonces ustedes proceden en ese momento a colocarse la bata estéril que viene doblada en una forma especial inversa para que ustedes se puedan poner, y lo que va a estar en contacto con el paciente no lo, digamos así, no lo toquen ustedes, sino la parte de interior de la bata va a estar en contacto con ustedes. Cuando ustedes se sirven, porque aquí es autoservicio, ustedes toman la bata con las manos, con los dedos ya secos. Ustedes toman con 2 dedos a forma de pinza, ¿verdad? Toman la bata, dejan caer uno de los extremos de la bata para que ustedes puedan identificar que la bata está doblada de tal manera que les permita introducir en los hombros, en los agujeros de los hombros, ustedes simultáneamente sus 2 manos. Ahí ubican ustedes entonces esos agujeros de los hombros que van a dar a las mangas y desplazan cada uno de los antebrazos o brazos en cada uno de ellos de mejor manera si es simultáneamente para que los vean. Pero cuando hace uno esta maniobra debe tener cuidado de que no haya agentes a la par. Si no lo hace uno, se separa uno de un poquito de los demás y uno hace la maniobra. Entonces a esta maniobra está atenta la enfermera circulante y ella se va por detrás y les va a hacer el acomodo de la bata y les tira las pitas y le hace la sujeción. Aunque sea, este es un tipo de bata, aunque sea de fibra de papel o de vidrio, que le llaman algunos, o de papel, no importa, es el mismo sistema. Así es como se introducen los brazos y las maniobras. Veamos cómo lo estoy diciendo. Hay una forma asistida, pero es la mejor que ustedes pueden hacer, como la que está aquí. Aquí están tomando la bata, en la A están tomando la bata, en B está desplegando la bata, es lo que le digo, toman con los 2 dedos de cada mano el cuello de la bata y dejan caer el resto para que se despliegue la bata. Localizan, mediante esa maniobra, localizan ustedes dónde están los agujeros de los hombros que van a ir a dar a los antebrazos y simultáneamente empiezan a meter ustedes los antebrazos de una vez. Entonces la enfermera instrumentista llega atrás y hace el amarre de toda la bata que cae hasta abajo. Y así se quedan. Ustedes se quedan con las manos levantadas. Observen bien que las manos están arriba de los codos y se quedan en ese momento con las manos levantadas.
En este momento ustedes todavía no se pueden ni acercar a nadie porque todavía, digamos, ya tienen bata estéril colocada, pero guantes no se los han colocado y eso falta todavía por ver. Entonces viene la enfermera instrumentista o a veces, en el mejor de los casos, la circulante y les dice: doctor, aquí están sus guantes, hágame el favor de ponérselos. Quiere decir que ustedes tienen que aprender a ponerse los guantes. Y estas maniobras de colocarse los guantes la van a ir ustedes aprendiendo porque deben ustedes de ser acuciosos que hay un guante que dice guante derecho y otro que dice guante izquierdo. A veces las palabras están en inglés, pero hay que aprenderlas. Y entonces localizan ustedes cuál es el dedo pulgar, porque se observa, es un dedo corto, gordito, y entonces ustedes pueden ahí tomar el guante. El guante colocado, esta es una maniobra cerrada para colocarse los guantes, en el cual primero se lo colocan encima. Fíjense que la instrumentista aquí o la enfermera que se colocó la bata no ha sacado las manos a través de las mangas, sino la dejó así nada más. Y encima de la manga, es decir, aquí tiene ella las manos por dentro de las mangas, pero no las sacó. Y esto es porque se coloca ella el guante encima y a través de eso, es de una maniobra que está haciendo usando las mangas como que fueran guantes, introduce precisamente el puño del guante y de esa maniobra que hace, logra introducirse sin tocar el guante en ambas manos. Así es como ella concluye aquí y sin haber tenido esa situación. Esta es una forma de colocarse los guantes. La otra forma es sacando uno sus manos y tomando la parte posterior del puño del guante y de ahí introduce uno la mano con un movimiento sencillo. Y cuando ya tiene uno los guantes colocados en las dos manos, entonces uno procede a, digamos, a hacer el ajuste de los puños de esos guantes. De tal manera que el guante quede siempre por encima del puño de la bata. Y así es como uno ajusta rápidamente eso. Veamos, esta es la técnica que les acabo de describir, que la instrumentista o la circulante solo les va a exponer los guantes. Aquí es donde miran ustedes realmente que dicen ustedes, este es el pulgar porque aquí tiene el dedo gordito, ¿eh? Se nota, ¿verdad? Francamente es bien notable. Lo toman del puño y ahí lo abren e introducen su mano, que coincida su dedo pulgar con esa mano, por supuesto. Para los que somos derechos pueden iniciar con la mano izquierda y para los que son zurdos lo inician al revés. Y para ponerse el segundo guante en ambos casos deben de introducir sus dedos inicialmente dentro del puño del guante contrario y dan un tirón para que entre en la mano y ustedes acomoden el puño del guante sobre la bata. Esta es la técnica abierta. También es aceptable si se hace con cuidado. Está la técnica asistida, no voy a entrar en mucho detalle, esto solo lo hace en algunas operaciones, lo hace la instrumentista para colocarle los guantes al cirujano. Es decir, ella toma el guante y lo abre y el cirujano introduce su mano en un solo movimiento. Algunas veces lo hacen y otras no. Bien, veamos materiales y digamos así, cómo se manejan un tipo de materiales que hay dentro de cada uno de los quirófanos. Esta cajita de Doyen ya casi no la miramos mucho en los quirófanos porque ya casi no se consiguen. Lo que se consigue son botes de acero inoxidable que sí es más factible conseguir y entonces están llenos de distintos materiales. Por ejemplo, están de torundas, de bolas de algodón sin orden. Las torundas ya son las bolas de algodón, pero que tienen un revestimiento de gasa encima.
pueden haber compresas, pueden haber también curaciones, pueden haber, digamos así, pequeñas gasas que pueden estar en cada uno de los botes. Entonces están identificados y cada bote va a estar identificado de quién lo preparó, en qué fecha y la fecha de esterilización y qué es lo que contiene. Entonces cada uno de esos botes va a tener una identificación específica. También, digamos, para agarrar instrumentos de un lado o materiales que ustedes quieren, gasas que ustedes quieren, existen pinzas como esta de Baker, que es una pinza larga, de casi de 8 a 10 pulgadas, que están diseñadas para solo agarrar materiales. Entonces, hay un dispensador específico que contiene germicida y ahí está introducida la punta de la pinza que casi llega pues al mango, a donde están totalmente el extremo, que están sumergidos, entonces permanecen estériles toda la punta. Pero uno puede agarrar con guantes o, mejor dicho, sin guantes, la parte de las anillas la puede uno agarrar y de esa manera uno puede seguir haciendo el traslado de materiales. Cuando uno ve en los quirófanos, encuentra bultos. Y no se van a extrañar, pero hay bultos de ropa y hay bultos de instrumentos. Cuando son bultos de ropa, identifica ahí que dice ropa para quirófano tal. Y dice ahí de una vez la fecha en que fue esterilizado, quién lo preparó y cuántos trajes tiene. Para los distintos hospitales, a veces hay los bultos de ropa solo contienen 2 o 3 uniformes, pero ahora que ustedes están de prácticas en los distintos hospitales, pedimos favor que aumentaran esos bultos y así lo han hecho. Entonces a veces abren 1 o 2 bultos de ropa para que los estudiantes también participen en los actos operatorios. Pero hay bultos instrumentales y entonces los bultos instrumentales los preparan personal que hay en cada uno de los hospitales en la parte de preparación de material quirúrgico que se llaman centrales de equipo. Las centrales de equipo son los que preparan cada uno de los equipos para cada una de las distintas operaciones. Entonces van a encontrar ustedes equipo de laparotomía, equipo de hernia, equipo para apendicectomía, equipo para hacer cesáreas, equipos para hacer histerectomías, equipos para cirugía pediátrica y así se extienden un montón. Por eso es que en todos los hospitales hay equipos de suturas en las emergencias, hay equipos de curación en los servicios también y ustedes pueden hacer, entonces las centrales preparan todo ese equipo y los esterilizan de una forma masiva para que salga económico. Y entonces ustedes hacen uso de esos bultos. Igual va a ser en los quirófanos, va a estar contenido cada uno de esos equipos que previamente ha preparado el personal de enfermería para el tipo de operación. Por ejemplo, si ustedes han programado una hernia, ellas llevan el equipo de hernia a ese quirófano que le corresponde. Pero si es una laparotomía o es una emergencia, ellos llevan un equipo de laparotomía de una vez a ese quirófano también. Bueno, aquí dice cuerpo quirúrgico, pero yo les diría equipo quirúrgico. El equipo quirúrgico está conformado por 5 tipos de personas que participan activamente en la resolución de la enfermedad del paciente. Es una responsabilidad compartida, doctores. Por supuesto que hay responsabilidades graduadas, sí. El cirujano tiene muy alta responsabilidad que comparte con el anestesiólogo en determinados momentos del acto quirúrgico. Un anestesiólogo no le puede discutir la técnica operatoria al cirujano, pero tampoco el cirujano le puede discutir la técnica anestésica que va a usar el anestesiólogo. Por lo tanto, aquí comparten ellos, estos dos personajes, estos dos elementos, comparten una responsabilidad para que todo salga perfecto.
El cirujano no se mete en el campo del anestesiólogo, ni el anestesiólogo se mete en el campo del cirujano, pero ambos complementan para que el paciente salga bien. El ayudante, los ayudantes pueden ser de dos tipos, de primero, segundo y tercer ayudante, dependiendo de la dimensión y lo grande que sea la cirugía. La instrumentista siempre va a ser una enfermera o enfermero designado por el hospital y que permanece en horario especificado en ese quirófano. La enfermera circulante por igual. Entonces todos comparten esa responsabilidad. Veámosla cómo va a ser esa responsabilidad. El cirujano entonces tiene la alta responsabilidad de haber hecho el diagnóstico. Por supuesto que el cirujano descarga un poco de la responsabilidad en el residente, en el primer ayudante, que puede ser otro médico cirujano, o en el interno, o hasta en el externo puede descargar él su responsabilidad de hacer diagnóstico. Es ahí donde ustedes participan como médicos que van a hacer diagnósticos de problemas quirúrgicos. Si ustedes dicen, mire doctor, a mí me parece que es una apendicitis aguda, y cabalmente llega el cirujano y dice, sí, tiene razón, es una apendicitis aguda, pues ahí está la participación de ustedes. Ustedes ayudaron al cirujano a hacer el diagnóstico, él confirmó, pero finalmente la responsabilidad va a ser de él siempre, porque ustedes son estudiantes, finalmente. Contemplan los aspectos éticos de la profesión. Por supuesto, el cirujano va a estar atento a la cuestión ética del manejo del paciente, tanto antes de la cirugía, durante la cirugía y después de la cirugía. Él es el responsable, él tiene que contemplar todos los aspectos. El cirujano es el que da la información completa y detallada de los resultados de la cirugía. No es el externo, no es el externo el que mandan a que él mire ahí, digamos, qué pasó con la cirugía y que vaya a decirle a la familia, mire, salió mal la cirugía. No, el cirujano tiene que asumir su papel de responsable y él tiene que enfrentar e ir a decir qué problemas tuvo. Él tiene que dar el pronóstico del tratamiento quirúrgico que efectuó. ¿Cómo estuvo? ¿Fue un éxito la operación? ¿O fue moderado? ¿O hay complicaciones? ¿Se presentó una dificultad técnica? ¿Se presentó una complicación durante la operación? ¿O salió tan mal que el paciente se murió? Esa es responsabilidad del cirujano en el momento de dar las noticias de este tipo. También el cirujano tiene que diagnosticar y participar en el manejo y tratamiento de las complicaciones y secuelas que pudieron quedarle a un paciente quirúrgico, no el estudiante de medicina. El estudiante de medicina no puede medir a ese nivel y este es trabajo exclusivamente de los cirujanos. Pero sí integrar el protocolo quirúrgico en un expediente clínico completo, por supuesto. El cirujano es el que tiene que ver todos los detalles de las operaciones, cómo se manejó desde el inicio integralmente el paciente, no solo el acto operatorio, sino cómo se preparó, cómo va el postoperatorio también. Planear la fecha y el lugar de la intervención. Ya hay métodos que están estipulados en los distintos hospitales, las formas y los días de operar. Eso ya es particular en cada hospital. El tipo de, digamos, de hospital en que se va a hacer la cirugía es un hospital llamado de día, que solo se opera de día y de noche ya van para su casa todos, o al revés, donde va a quedar hospitalizado por varios días. Y es el líder, el cirujano es el líder entonces del grupo quirúrgico. El ayudante ayuda en todas las maniobras quirúrgicas. Aquí es donde ustedes ya participan. En un grado moderado, pero sí participan. Ustedes ya participan jalando tejidos, órganos, separando órganos, jalando, suturando, poniendo puntos, cuidando tubos, haciendo curaciones. Todo ese movimiento de maniobras quirúrgicas, ustedes son partícipes. Pues cuando son complejas, le toca al médicos cirujanos expertos. Pero cuando son sencillas y simples, les toca a ustedes. Y eso es lo que hacen ustedes en los servicios y también se hacen también en los quirófanos. El ayudante supervisa la salida del paciente desde el quirófano hasta la sala de recuperación. Por supuesto, ustedes
van vigilando al paciente hasta que llega a las salas de recuperación. Inclusive algunos, ahí ya es todavía campo del anestesiólogo, y él se queda, el anestesiólogo o el residente de anestesia se queda cuidando al paciente ahí. A veces ponen al externo por cuestiones de que falta personal, pero ese es campo que debe de tener el jefe de, digamos, de los residentes de anestesia. Dice, puede, si el cirujano lo solicita, redactar la nota quirúrgica. Por supuesto. Ustedes pueden escribir la nota operatoria. Díctemela, doctor. Ustedes solo reciben el dictado, la escriben, sin faltas de ortografía, eso espero. Que la escriban con letra clara, que se entienda, donde indican ustedes todas las órdenes post-quirúrgicas. Ustedes las escriban, pero ustedes no firman nada. Lo firma el jefe o, en su defecto, el primer ayudante. O en este caso, los residentes, ellos firman. La instrumentista no se mete nada con ustedes, ni se mete nada más que disponer del material que se requiere para el acto quirúrgico. Es decir, ella prepara los bultos, debe verificar la correcta esterilización del mismo, ella tiene que ver que estén estériles, debe acomodar todo el instrumental de forma ordenada y secuencial, ella tiene una técnica, la instrumentista no ordena porque así se le antojó, hay una técnica para ordenar los instrumentos en la mesa de mayo que se utiliza para colocar los instrumentos. Recibe en el quirófano al cirujano y a los ayudantes para auxiliarles en la colocación de batas. La instrumentista puede auxiliar en colocar la bata y guantes quirúrgicos, pero más que todo del cirujano, no de los ayudantes. Vigila en la conservación de la esterilidad del grupo y campo quirúrgico. Ella también se echa su ojazo para ver que el externo no vaya a contaminar ahí algo, sobre todo cuando son nuevos, ¿verdad? Entonces ella dice, mire doctor, no se coloque ahí porque va a contaminarse. Vaya, haga tal cosa. Y hay que obedecer, doctores. Ella tiene autoridad, en otras palabras, tiene autoridad ahí y nadie reclama. Incluso ella puede decirle al cirujano, mire doctor, se va a contaminar, y el cirujano no puede decir nada. Tiene que obedecerle porque por algo está ella colocada ahí. La enfermera circulante es la que ve que corresponda al paciente, corresponda a la cirugía programada. Óiganlo bien, doctores, porque puede haber que se confundan los pacientes y terminen haciendo sus operaciones innecesarias. Pero es la enfermera circulante la que debe de ver, don fulano, ¿usted se llama Juan López? Sí. Ah, vaya. Y aquí dice que el programado se llama Pedro, entonces no corresponde. Entonces tiene que ella coteja que estén bien el paciente con el que, digamos, está programado. La circulante tiene que tener listo el quirófano, el mobiliario y el equipo. Ella es la que se mueve, va a traerlo en el depósito, va a traerlo a la central de los equipos. Ella es la que va y hace los movimientos de traída y ella es la responsable de que vaya el equipo completo. Porque si no, a ella se lo cobran. Entonces ella anda viendo que las pinzas estén completas, que todos los instrumentos estén completos, porque a ellos, si no está así, a ella se lo cobran. Ella ve que esté funcionando las lámparas, todos los aparatos de aspiración y demás de cauterios, por ejemplo, y todas las mangueras, tubos, sondas, etcétera, todo lo que se requiera esté colocado dentro de los quirófanos, haya suficientes nuevos estériles para uso inmediato de cada una de las cirugías. Ella recibe entonces al paciente, como dice aquí, corrobora su identidad, lleva a cabo el conteo de todos los materiales. Es importante, la enfermera circulante es la que dice, doctor, lleva un paquete de compresas. Y cuando el cirujano descarta las compresas mojadas con sangre, pus, heces, etcétera, orina, etcétera, ella recuenta, ella las descarta, ella las saca y va contando, va viendo estrictamente en cada bote donde se desechó la compresa que esté completo el conteo. Ella es la que dice, mire doctor, nos falta una compresa. Y el cirujano se tiene que
esperar, no puede cerrar a un paciente hasta que no aparezca la compresa. O me falta una pinza Kelly, me falta una tijera, doctor. Hasta que esas pinzas no aparezcan, no pueden cerrar al paciente. De tal manera que la circulante en ese sentido sí tiene bastante autoridad en que no se puede cerrar a un paciente si no aparece el conteo normal de compresas, torundas, hilos, agujas, pinzas, de todo lo que es propiamente instrumental. Porque ella tiene que hacer constar en una hoja ahí que el equipo está completo. Porque si ella pone que está completo y el equipo está dentro del paciente, digamos que se quedó olvidado, ella tiene, no sé cómo le llaman en la ley esto, pero ella tendría culpa y ella se iría al boticario, a la cárcel durante una temporada. Bien, esto es entonces, doctores, para darles una idea de lo que es, cómo se maneja el equipo dentro del quirófano. ¿Cuál es entonces el papel de ustedes? El papel de ustedes como estudiantes de medicina, antes de entrar a una operación, no sé si me logran ver, doctores. No sé si me miran. Sí, doctor. Bien. ¿Cuál es el papel entonces de ustedes como médicos externos, estudiantes de medicina, estudiantes de cirugía? El papel de ustedes empieza antes de la operación. ¿Cómo empieza eso? Empieza cuando ustedes en algunos hospitales hacen la historia clínica. Una buena historia clínica orienta a un problema que puede ser muchas veces de resolución quirúrgica. Entonces, por eso es importante que ustedes aprendan a hacer las historias clínicas correctas, buenas, bien redactadas, que aprendan a preguntar, doctores, de todo lo que conlleva la historia clínica. Es no aceptable que ustedes no sepan hacer una historia clínica, porque ustedes van a trabajar toda su vida como médicos en base a la historia clínica. No existe ningún área de especialidad médica que no utilice las historias como parte de o como punto de partida para el tratamiento o para el diagnóstico de enfermedades, sea la especialidad que sea. Por ejemplo, un radiólogo tal vez no tiene la habilidad clínica para averiguar muchas cosas, pero un radiólogo les va a preguntar a ustedes, mire doctor, ¿y este paciente tenía dolor en la fosa ilíaca derecha? Sí. Entonces él va a buscar ahí y cabalmente va a encontrar los signos de una apendicitis en un ultrasonido, por ejemplo. Él no está examinando clínicamente al paciente, pero sí está haciendo estudios de imágenes en el cual va a llegar al diagnóstico. Por lo tanto, él se vale de la historia. Y así hay varias áreas de la medicina en que ustedes tienen que aprender a hacer historias clínicas, aunque después de médicos generales ustedes escojan la especialidad que escojan. Por supuesto que si van a ser internistas, van a ser clínicos de primer orden. Ustedes tienen que aprender mucho de hacer historias. De ahí se aprende todas las enfermedades. Entonces, es importante partir desde ahí. Ustedes van a aprender y tienen que saber que para llegar a ser un buen cirujano necesitan ustedes también haber hecho los estudios previos. Ustedes tienen que saber estudios de imágenes, estudios de química, estudios de hematología que mandan a hacer en los laboratorios para poder llegar al diagnóstico. Y eso es importantísimo. Desde ahí empiezan ustedes. Eso debe de empezar con ustedes. Luego, cuando ustedes participan dentro de la sala de operaciones, ustedes también tienen que llevar bien aprendida la historia de su paciente. Los sucesos, cómo se desencadenaron, los estudios más importantes que tuvo su paciente,
algunas cosas, pues, si son expedientes muy grandes, por supuesto que cualquiera se nos olvida, pero los datos básicos muy importantes debe de, en ese momento, digamos así, de recordarse para tenerlos presentes en el acto operatorio. Porque si el paciente encuentran algún hallazgo durante una operación y dice el cirujano, ay, ¿cómo estaría la hematología de este paciente? El externo tiene que salir a la vanguardia y decir, mire, tenía 20,000 blancos y tenía leucocitos polimorfonucleares desviados a la izquierda con un porcentaje de tanto. Eso es saber la historia. Pero además de eso, por supuesto que tienen que saber un poquito de los principios de la técnica operatoria, de la intencionalidad que tenía el paciente de pasar al quirófano. ¿Qué quiero decir con esto? Que deben de conocer ustedes que si el paciente entró para una hernia, ir a leer de hernias, las técnicas operatorias y cuál le vamos a hacer a nuestro paciente. Preguntarle al residente, mire, doctor residente, ¿qué tipo de operación se le piensa hacer a este paciente? Pues le vamos a hacer una operación de Liechtenstein para la hernia. Vaya a leer ustedes, a leer. Ah, de eso se trata. A la hora que a ustedes les pregunten en la sala de operaciones, o les digan, mire, ¿qué es la operación de Liechtenstein? Ustedes van a decir, es aquella reparación de la hernia que se efectúa mediante la colocación de una malla de este lado hasta otro, y dan toda la descripción. Eso indicaría que ustedes fueron a estudiar el caso. Y por supuesto, en el posoperatorio ustedes son los mejores porque han estudiado la patología de su paciente y conocen ustedes los cuidados que se deben de tener de forma inmediata y de forma mediata en el cuidado de su paciente, y posteriormente cuando él les llegue a la consulta externa les va a decir, ah, está mi doctorcito, aquí está mi doctorcita, mire, estoy reviendo la operación, que bueno, ahí ustedes lo entrevistan, lo ven, y ustedes ya tuvieron, y ya vieron, y observaron, y aprendieron la evolución, y aprenden una circunstancia especial de cómo ya mejoró el paciente con un acto operatorio. De tal manera que entonces ese es el comportamiento que esperamos de ustedes tengan siempre en las salas de operaciones. Y como yo sé que tienen varios casos, pues de todos hay que aprender. A veces dicen, no, yo ya me aburrí, solo tengo mi pie diabético ahí y ya estoy cansado. No, doctores, de un pie diabético uno aprende un montón. Y también puede uno, cuando uno sale y se gradúa de médico, después ganar un montón. Porque la verdad es que de los pies diabéticos se aprende mucho, se gana mucho también cuando uno sabe tratar a esos pacientes de acuerdo a lo que uno aprendió en el hospital. Es importantísimo entonces que ustedes ya vayan despejando su mente, vayan absorbiendo todo, leyendo todo lo que puedan leer al respecto de cada una de las patologías y de los enfermos que a ustedes les asignan. Pero eso no quiere decir que si su compañerito de servicio, a él le tocó un caso de tiroides y ustedes no habían tenido, no aprendan ustedes de tiroides, porque de repente a ustedes en la vida les va a llegar un caso y ustedes van a poderlo manejar. Es decir, no aprender solamente y exclusivamente de los casos que les llegan en forma personal, sino de los que los rodean, de todo. Hay que aprender. Efectuar entonces la historia clínica es fundamental para ustedes. Va a ser desde el punto de vista médico muy importante porque ustedes van a adquirir habilidades de interrogatorio, de entrevista, como también de decisiones. Y eso es lo más importante, doctores. Por eso he visto yo que algunos dicen, doctores, le vamos a hacer a este paciente, le vamos a hacer un ultrasonido porque pensamos que tiene inflamada la vesícula, que es una colecistitis aguda. Y mándenle a hacer un ultrasonido ahorita. Bueno, ¿por qué le mandan a hacer un ultrasonido? ¿Es que así se diagnostica? ¿Es que así es? Van a leer ustedes el libro y dicen, no, en mi libro no dice que para colecistitis aguda sea el mejor método de diagnóstico. Para mí es que es tal cosa, y es esto y otro. ¿Y entonces por qué le ordenaron ese estudio? Bueno, doctores, una cosa es lo que se hace y otra, lo ideal que dice el libro de texto. Todos los hospitales y todo el mundo trabaja bajo esas normas. Una cosa es lo que dice un libro de texto que les dice a ustedes, no, para colecistitis crónica,
hay que hacer un ultrasonido para diagnóstico. Muy bien. Para colecitis aguda, hay que hacerle una gamografía con tecnesio 99. Oh, pero Shela, aquí no lo hacemos así. O en Mazate o en Malacatán. No, nosotros mandamos a hacer un ultrasonido y ahí nos sale el diagnóstico. Claro, pero no es el ideal. Una cosa es lo ideal, que es lo que dice el libro, y otra lo que ustedes efectúan porque no hay otro método de diagnóstico. Otro ejemplo. Van a encontrar ustedes que hay protocolos para antibióticos en caso de apendicitis aguda perforada. Que el libro de ustedes les va a decir, denle este y este antibiótico. Pero ustedes llegan al hospital y van a ver que utilizan otros diferentes. Entonces, no quiere decir que el hospital esté equivocado, es porque no tiene los recursos del hospital para dar estos otros antibióticos, los primeros, sino que se utilizan los alternos. Entonces, no quiere decir que esté mal, no, simplemente es otro protocolo que se está utilizando. Por eso les digo yo, nosotros siempre los mandamos a estudiar lo ideal, aunque ustedes en los hospitales van a aprender las alternativas que van a existir. Y no quiero decirles que esté mal, al contrario, porque si no se moriría un montón de gente, y no es así. Los hospitales luchan todos los días por tener el medicamento, por tener el analgésico, por tener el método de estudio de elección, el ideal. Esa es la lucha continua que pasan los médicos y que ustedes van a engrosar ese gremio en el futuro. Entonces, les cuento esto porque es importante. Y ahora, el tercer punto que decía promoción de órganos, de donación de órganos. Tenemos un verdadero laguna legal en Guatemala donde ustedes no pueden promover órganos. Es decir, no hay una ley que autorice a donar órganos o que obligue a alguien a donar órganos o que ustedes puedan solicitar un órgano para donación, para ser trasplantado a alguien o forzar para que haya una donación de un órgano para un paciente que lo requiere. Tenemos un grave vacío. En Guatemala todavía no lo hay. La única forma de donación de órganos es apenas empezando está, que es la donación de riñones por un familiar cercano a un paciente que tenga un problema de insuficiencia renal definitiva. Entonces, en ese sentido, nosotros solo si el familiar acepta, se puede hacer. De lo contrario, no se puede hacer. Tengo entendido que ya se le está dando énfasis en el Congreso de la República, donde se está tratando de promover, de alguna manera, por ejemplo, si hay un paciente muertecito por ahí y que pudieron rescatarle algunos órganos, puedan ser empleados para ayudar a gente que está viva, productiva, y que pueda recibir esos órganos. Entonces, por ahí está la ley que están luchando porque se establezca. No ha sido aprobada aún. El Ministerio de Salud Pública está en esa lucha por conseguir que se pueda hacer de esa manera. Entonces, ahí que nos quedamos, doctores. No sé si tengan ustedes alguna preguntita que quieran hacerme. Hay un documento que quiero que revisen dentro de los documentos que están publicados en Moodle, donde está específicamente las áreas de un quirófano subdivididas por cuestión bacteriológica. Eso es muy importante, doctores. Área gris, negra y blanca, para que ustedes puedan estudiarlas. Cada una tiene su definición y sus elementos. Así que, por favor, descarten, o quiero decir, descarguen los documentos que están en Moodle y a leer todos esos documentos porque van a servir para toda esta unidad. ¿Preguntas? Sí, doctor, disculpe. Dime, Brian. Entonces el documento correspondiente para hoy es el de comportamiento en sala de operaciones. Exactamente.
Ok, gracias, doctor. Muy bien. Muy bien, ¿sí? ¿Alguna otra? Bien. Entonces nos quedamos así. Recuerden que mañana tienen clase con el doctor Branley de León. Él les va a indicar a qué hora. Y seguimos el jueves y viernes con las clases. No nos podemos atrasar. La próxima clase que tienen conmigo es bioética quirúrgica. Y es muy importante, muy interesante, porque ese es un tema que todo el tiempo nos vamos a quedar ahí sabiendo que se necesita. Este tema es importantísimo, nos da mucha apertura a un montón de cosas. Muy bien, ahí nos quedamos, doctores. Pasen muy buena tarde, se me cuidan. Gracias, doctor, igualmente. Feliz tarde, doctor. Feliz tarde, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor.